Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mendoza y voy a ser el profesor de Matemáticas 3 durante el semestre 2022-2 de la materia Matemáticas 3. Hoy les doy la bienvenida a la primera videoconferencia de la asignatura Matemáticas 3. Antes de entrar en materia, quiero decirle a los alumnos que en la plataforma Saya, en la asignatura Matemáticas 3, está cargada ya la información teórica correspondiente al tema número 1, que es el primer tema que vamos a evaluar en el primer corte de 30%. Van a haber dos actividades evaluadas, una de 10% y otra de 20%. Ambas actividades evaluadas tienen fecha máxima de entrega hasta el 5 de noviembre a las 23:55 p.m. de la noche, o lo que es lo mismo, 11:55 p.m. de la noche. ¿Okay? La primera actividad va a estar relacionada con la teoría que veamos en el día de hoy. Como siempre, cualquier duda que tengan al respecto la pueden comunicar a través de la plataforma, al foro de la plataforma, o al WhatsApp del 511-0414-511-2518. ¿Okay? Haciendo un resumen de la asignatura y del semestre, les puedo decir que el semestre dura 18 semanas. Comenzó el 26 de agosto y termina el 18 de febrero del año 2023, con un periodo de vacaciones comprendidos desde el 19 de diciembre, ¿verdad? Hasta el 9 de enero aproximadamente. ¿Okay? Durante este periodo, que va desde el inicio hasta el 18 de febrero, vamos a ver todo lo concerniente a la teoría y los ejercicios de Matemática 3. Deben bajar un poquito la música para que se pueda oír. Ok. Vamos a ver ahorita, como dije anteriormente, van a tener 3 evaluaciones, 3 cortes en el semestre. Los 2 primeros son del 30% y el último corte va a ser de 40%. Ok. En el último corte estará relacionado con el tema 3 y el tema 4. Los 2 primeros cortes son el tema 1 y el tema 2. ¿Correcto? Ambos cortes, todos los cortes tienen 2 actividades evaluadas. ¿Ok? El primer y segundo corte tienen actividades del 10 y del 20%, y el último corte tienen 2 evaluaciones del 20%, que se transforman en la nota del 0 al 20 cuando uno la transfiere hacia el acta de notas de la institución para la asignatura. ¿Okay? Vamos a ver un poco lo que es el contenido programático ahorita para que vean a grandes rasgos de qué van a tratar la materia. Voy a partir la pantalla. Me permiten un momentico para partir la pantalla y buscar la presentación. Ahí tenemos el tema número 1. ¿De qué va a tratar el tema número 1? Va a tratar sobre funciones de más de 2 variables, de 2 variables, como usted quiera.
Vamos a ver todo lo que es relacionado con las funciones de más de una variable, cómo se define, cuáles son los límites y la continuidad de una función de dos o más variables, ¿verdad? Vamos a ver derivadas parciales, diferencialidad total, regla de la cadena para resolver las derivadas parciales, derivada direccional, gradientes, planos tangentes y derivadas parciales de orden superior y valores extremos de funciones y varias variables. Algo parecido a lo que veíamos en derivadas o que vimos en derivadas en matemáticas 2. La parte de matemática 2, cuando veíamos derivadas, lo que calcula los máximos y mínimos y los extremos de una función. ¿Cómo calcular utilizando una derivada? Aquí lo vamos a ver utilizando una derivada parcial. Eso es lo concerniente al tema número 1. En el tema 2 vamos a ver algo similar a lo que vimos también en matemática 2. Vamos a ver integrales. La parte de integrales dobles e integrales triples para resolver en plano cartesiano y en el plano de coordenadas polares. Vamos a ver cómo calculamos áreas de superficie, ¿verdad? Utilizando integrales dobles y después veremos integrales triples, veremos también coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Cómo resolver integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas, igual en coordenadas cartesianas y polares. Y adicionalmente vamos a ver integrales triples para calcular volúmenes de una superficie. Como son 3 dimensiones, con una integral triple podemos tener ese cálculo de un volumen. También podemos calcular el área. Lo único que tienes que hacer es uno de los ejes igual a 0 y tener 2 ejes para poder tener el área de una superficie. En el tema 3 vamos a ver vectores en el plano, vectores en R3, funciones vectoriales, movimiento en el plano, ecuaciones paramétricas, curvas en R3 y coordenadas cilíndricas y esféricas utilizando la teoría de que estamos mostrando anteriormente de vectores y funciones vectoriales. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar en el tema 3. Ya esto es la parte final de la evaluación del semestre en el corte número 3. Y para finalizar vamos a ver sucesiones monótonas, acotadas, sucesiones infinitas, series infinitas de términos constantes, series infinitas de términos positivos y series de Taylor y Malauret. 2 sucesiones específicas, cómo hacer cálculos de sucesiones y series, y utilizando la teoría de sucesiones y series vamos a resolver integración aproximada. Como su nombre lo dice, aproximada. No es una aproximación del resultado de una integral definida, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente. Convergencia y criterios de convergencia. Eso es a grandes rasgos la teoría que vamos a ver del contenido programático de la materia Matemática 3 en este semestre 2022-2. ¿Okay? Sin más preámbulo, ya vimos, recordemos, tenemos 3 cortes evaluativos. Los 2 primeros tienen un valor de 30% y el último corte tiene un valor del 40%. Todos los cortes tienen 2 actividades para ser evaluadas. ¿Okay? El semestre termina el 18 de febrero del 2023. ¿Correcto? Esta materia comenzó un poquito más tarde porque había problemas con la inscripción del estudiante que estaba, la única que se inscribió en la asignatura. Sin más preámbulos, vamos a ver ahora el tema número 1 y vamos a comenzar con la parte teórica y los ejercicios, ¿verdad? Explicar cómo se resuelven los ejercicios utilizando la teoría que vamos a mostrar en las láminas. ¿Ok? Les recuerdo que ya la actividad evaluada número 1 está cargada en la plataforma. Cualquier consulta que tengan sobre el contenido programático, sobre las fechas de evaluación, la pueden hacer a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518.
Aquí tenemos ya la presentación del tema número 1, ¿verdad? Que trata de funciones de más de una variable. Recuerden que nosotros hasta los momentos hemos manejado funciones de una variable independiente. Hoy vamos a comenzar a ver cómo se tratan las funciones de más de dos o más variables, independientes, porque sigue cumpliéndose el axioma de una ecuación donde existen variables independientes y variables dependientes. ¿Okay? Tienen el mismo significado, la misma teoría asociada que vimos anteriormente en matemática 2 o que hemos comenzado a ver desde matemática 1. ¿Okay? Entonces, comencemos por decir que muchos de los fenómenos o ecuaciones que existen en la realidad tienen asociadas más de una variable. Tenemos muchos ejemplos donde existen funciones que tienen más de una variable. Como por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza, cuya ecuación dice que trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Como ven, ahí hay una variable dependiente y dos variables independientes. La fuerza y el desplazamiento vienen a ser las variables independientes y el trabajo viene a ser la variable dependiente que está asociada y depende de la fuerza y el desplazamiento. El volumen de un cilindro también es un ejemplo de funciones de más de dos variables. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. El radio y la altura son las variables asociadas al volumen. ¿Ok? El volumen de un sólido rectangular, de un cubo, largo por ancho por alto, también es una función de más de dos variables. ¿Correcto? Es en realidad una función de tres variables. El largo, el ancho y la altura. Entonces, ¿cómo es la notación para este tipo de funciones? Para una función de dos o más variables, la notación es similar, no igual, a una función de una variable. Por ejemplo, z igual a f de xy. F de xy, eso es igual a x cuadrado más xy cuadrado en el caso que estamos viendo acá, que es una función de dos variables. Entonces, se define igual. Cuando nosotros veíamos matemática 1, matemática 2, definíamos una función como y igual a f de x. Aquí, otra función, z es igual a f de xy, que me dice en la notación que z, que es la variable dependiente, depende de los valores de x o de y. Estamos trabajando ya en un plano de 3 dimensiones. Antes trabajábamos un plano de 2 dimensiones. ¿Okay? Tiene otra función. Por ejemplo, w igual a f de x, y, z. W es una función, ¿verdad? Que depende de los valores de x, y, z de tres variables independientes. ¿Correcto? Por eso son función de tres variables. La última y la primera que mencioné es una función de dos variables. Esa es la notación de una función de más de una variable. Más de una variable o de dos o más variables, pues, como usted quiera decir. Entonces, ¿cómo se define una función de este tipo? Entonces, sea de un conjunto de pares ordenados. Volvemos a hablar de pares ordenados, como hablábamos en los casos anteriores de matemática 1 y matemática 2 cuando veíamos funciones. Entonces, un conjunto de pares ordenados de números reales, siguen siendo números reales. Si a cada par ordenado XY de ese conjunto D le corresponde un único valor real, f de XY, se dice que f es una función de x y y. ¿Correcto? Si tengo uno y solo un valor asociado a ese par ordenado, se dice que es una función de x y de y. Entonces, el conjunto D es el dominio de f
y el correspondiente conjunto de valores es el rango de f. Similar a lo que habíamos visto cuando calculábamos el dominio y el rango de una función de una variable que lo hacíamos en matemática 1 o en matemáticas 2. ¿Ok? Entonces, el dominio son todos aquellos valores, ¿verdad? X, Y o Z que nos dan resultados para obtener un valor de la función. ¿Ok? El rango comprendido de todos esos valores donde tenemos resultados es lo que se conoce como el dominio, igual que se veía en una función de una variable. ¿Ok? Y el rango son todos los resultados obtenidos. El primer resultado es el primer valor de ese grupo de valores y de ese grupo de resultados. Entonces, seguimos manejándolo igual que como lo manejábamos anteriormente. El dominio son todos los valores de X, Y, Z, etcétera, etcétera, que nos dan resultados de la función. Y todos los resultados son el rango de la función. Dominio. ¿Cuáles son los valores que nos dan resultados? Rango. Todos los resultados de esa aplicación, sustitución de las funciones independientes, las variables independientes sobre las variables dependientes. Entonces, en una función dada por z, función de x y y, ¿verdad? Donde x y y son las variables independientes y z es la variable dependiente. Eso es igual que como lo manejábamos anterior. Tenemos unas variables dependientes, una variable dependiente y varias variables independientes. En este caso, dos variables independientes, porque estamos tratando funciones de dos variables independientes. ¿Ok? Entonces, cada tipo de función con más de una variable, ¿verdad? Formará tríadas de variables independientes, tetradas cuando son más de 3 variables y n cantidad de variables independientes, dependiendo de la función. Existe mucha función donde tienen n variables independientes para una sola variable dependiente. Siempre será así, una sola variable dependiente asociada a varias variables independientes. Para este tema solamente vamos a estudiar funciones que tienen dos variables y tres variables independientes. ¿Ok? Igual que las funciones de una variable, la manera más común de describir una función de varias variables es por medio de una ecuación. Siempre ha sido así. Mediante una ecuación describimos el comportamiento de esa función. ¿Ok? Y el dominio, ¿verdad? Va a ser el conjunto de todos los puntos para los que la ecuación está definida. En otras palabras, son todos los puntos que nos dan resultados en la ecuación. De eso se trata el dominio. Y el rango son todos los resultados de la ecuación. Los números que nos dan resultados es el dominio y los resultados es el rango. Igual que como lo manejábamos para funciones de una sola variable independiente. Veamos el primer ejercicio. Tenemos ahí dos ejercicios, dos ejemplos. ¿Ok? El primer ejemplo nos dice que f de xy es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. Y el segundo, que es una función de tres variables independientes, nos dice que g de x y z es igual a x sobre la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Analizando la primera ecuación para saber cuál es el dominio. Fíjese. Ya nosotros nos damos cuenta que cuando x vale 0, ¿verdad? La función no está definida porque se hace indeterminada. Usted sustituye x igual a 0 y y cualquier valor dentro de la primera función y para x igual a 0
sea indeterminada, porque 0 sobre 0 le va a dar 0, o el valor dividido entre 0 es indeterminado. Por lo tanto, ya sabemos que cuando x vale 0, no está dentro del dominio de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Como dice ahí la respuesta, la función f está definida para todos los puntos x, y, tales que x sea diferente de 0, ¿verdad? Y x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual que 9. Todos los valores positivos, ¿verdad?, mayores o iguales de 9 nos dan resultado. ¿Ok? Por ejemplo, si x cuadrado más y cuadrado vale 9, la raíz cuadrada dará 0. ¿Correcto? 0 entre el valor de x que tengamos, que no sea 0. Ojo, que no sea 0, como dice acá la definición del ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en el círculo. X cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Cuál es el círculo de x cuadrado más y cuadrado igual? Es un círculo de radio igual a 3, porque 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de esto que está acá es asociado al 9 que está acá. Entonces tengo un círculo donde los valores que están acá, cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3, ¿verdad? Y y vale 3, tengo resultado. ¿Ok? O en su exterior, con excepción de los puntos en el eje Y, como se muestra en la figura. ¿Ok? En la parte exterior. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es el que está representado dentro de el círculo, ¿verdad?, de radio 3 y lo exterior a él. Para el único valor donde no funciona, eso es cuando x igual a 0. ¿Ok? Todos los números reales que están en la parte interior del círculo y fuera del círculo nos dan respuesta, ¿verdad? Porque todos esos valores o son positivos para la raíz, porque la raíz no puede ser negativa, ¿verdad? Por ejemplo, todos aquellos valores que no hagan negativo la raíz, ¿correcto? Comenzando por ahí, y que x no sea igual a 0. Suponga que x vale 1 y y vale 1. La raíz queda negativa, ya eso es indeterminado, porque una raíz negativa no puede estar. Entonces quiere decir que el 1, ¿verdad?, no es dominio de la función. El 2, si x vale 2 sería 4, y si y vale 2 sería 4. 4 más 4, 8 menos 9, ya no da. 3. Con 3 ya comienza a ver resultado, porque sería 3 por 3, 9, 18, menos 9 sería 9, raíz de, ya hay valores positivos en la raíz. Entonces, el 1 y el 2 no están dentro del dominio, tanto para x para y. ¿Ok? Los dos juntos. Y si yo pongo primero 1 aquí y después pongo acá el 2 y así lo evalúo, hasta ahí, cuando vale 1 sería 1. Cuando vale y igual a 2, a 3, supongamos que sería entonces 3, 9, más 1, 10, menos 9, 1. Entonces, con más razón, todos los aquellos valores, ¿verdad?, que no sea x igual a 0, ¿verdad?, los valores de y igual a 0 por encima funcionan también. Entonces, ya el dominio lo podemos ver de esta manera. Todo aquello que sea mayor o igual que 9 y que x sea diferente, con eso resumimos todo el dominio de la función. Y el rango sería los valores que comienzan a dar resultado a partir de la
del dominio que estoy definiendo acá. Para el segundo ejemplo, la función g está definido para todos los puntos x, y, z tales que, porque quien está dominando es la raíz. La raíz aquí no puede ser negativa, porque si es negativa sería indeterminada la función. Entonces, ¿cuándo esta raíz es negativa? Cuando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea mayor de 9. No está definido, pero cuando es menor de 9, correcto, está definida. Si este término es igual a 9, tampoco está definida, porque 9 menos 9 sería 0. Por lo tanto, x entre 0 daría indeterminado. Entonces, todos los valores que están dentro de la raíz que sean menores que 9 forman parte del dominio de la función g de x, y, z. Entonces, así calculamos el dominio, ¿verdad? El dominio de una función de más de 2 o más variables. Igual como lo hacíamos para calcular el dominio de una función de una variable. Seguimos el mismo procedimiento. Igualamos a 0 y despejamos el valor. Si usted iguala a 0 aquí y despeja el valor, se va a dar cuenta que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Verdad? Entonces no puede ser igual a 9. Tiene que ser entonces menor de 9 para tener resultado o mayor del término que esté acá. A juro tiene que ser menor que 9 para que la raíz sea positiva, porque es 9 menos todo este término. Si estuviera colocado al revés, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ahí sí cambia. Ahí cambia la definición, y si fuera positivo, si cambiara. Si fuera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, deben ser los valores mayores que 9. ¿Ok? Entonces, ¿cómo graficamos funciones de más de una variable? Como graficábamos las funciones de una sola variable. Le damos valores a x y vamos obteniendo cada uno de los resultados. Se fija uno de ellos y se comienza a dar valor al otro, y así sucesivamente hasta obtener, porque se va graficando plano por plano. ¿Ok? Entonces, la gráfica de una función de dos variables es el conjunto de todos los puntos x, y, z para los que z es igual a f de x, y, z, y x, y está en el dominio de f. ¿Ok? Esta gráfica puede interpretarse geométricamente como una superficie. Eso es lo que vamos a obtener. Cuando uno graficaba antes funciones de dos variables, tenía un plano. Para funciones de dos más variables, vamos a tener una superficie, como lo muestra el gráfico que está acá en la presentación. En esta figura se observa que la gráfica de ZFXY es una superficie cuya proyección sobre el plano XY es D. Este plano existe cuando Z es igual a 0. ¿Verdad? Para Z igual a 0 existen valores en XY porque es un plano en dos dimensiones. Para que Z tenga valores debe ser en tres dimensiones, dándole valores y sustituyendo la ecuación para obtener esta forma de la gráfica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a describir la gráfica de una función. Tenemos acá la función que nos dice que f de x y es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a describir esta gráfica y vamos a calcular el rango. Porque tenemos que calcular el rango. Para yo poder graficar, debo calcular el rango, que son los resultados obtenidos
del dominio de la función. Aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Y comenzamos. El dominio de dado por la ecuación es el conjunto de todos los puntos XY, tales que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Y para que la raíz sea positivo, tienen que ser los resultados mayores o iguales a cero. Raíz de cero es cero y raíz de valores mayores que cero siempre van a ser positivos. O sea, el señor va a estar por encima del plano, va a ser positivo o negativo en X o en Y siempre positivo en el eje Z. Porque esto tiene que dar positivo. Entonces, por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los puntos que pertenecen o son anteriores a la elipse. Esto es una elipse. Una elipse que se va formando a medida que vamos avanzando en Z y genera una figura con una superficie elipsoidal. Ese elipse es x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. ¿Ok? ¿Y cómo obtengo este elipse? Haciendo cero esta función y despejando los valores de 4x cuadrado y y cuadrado. Dividiendo todo entre 4, obtengo la ecuación de la elipse. Fíjese, elimino la raíz, igualo a 0. Todo lo positivo lo paso para acá, 4x cuadrado y cuadrado. Me queda 16. Divido entre 4 cada término y tengo el valor de esto que está acá. Perdón, divido entre 16 para obtener el resultado de la elipse. 16 entre 16 igual a 1, 4 entre 16 es 1 sobre 4 y y entre 16 es 1 sobre 16. Todo igualado a 1. Eso sale de igualar esta ecuación a 0, despejar los valores y dividir entre 16 para obtener la ecuación de la elipse. Entonces, cada uno de los elementos que forman la figura son una elipse que se van acumulando, que va aumentando en Z a medida que le voy dando los valores a X y Y. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango de F está formado por todos los valores Z de la función X y Y tales que van desde 0 menor o igual que Z y Z menor o igual que 4. Ese es el rango porque son los resultados que se van obteniendo en cada uno de los de la gráfica que tenemos acá. Aquí abajo le mostramos cómo hicimos el cálculo. Cómo hacemos el cálculo para obtener el rango. ¿Verdad? Despejamos Z de esto que está acá. Lo igualamos a 0 y hacemos lo mismo que hicimos para obtener esta parte acá. Dividimos entre 16 y obtenemos cada uno. Y el rango va a ser, como dice acá, de 0 menor o igual que Z, menor o igual que 4. 4 entre 4, 4 elevado al cuadrado es 16, 4 elevado al cuadrado es, por eso queda Z entre 0 y menor o igual que 4. Así calculamos el rango de esta función, ¿verdad? De esta figura que se forma por la elipses, por varias elipses para las cuales X tiene un valor. Como la elipse llega hasta 4, el rango será entonces de 0 hasta 4, porque no hay valores positivos, negativos para Z. Pueden haber valores positivos para X, para Y y para Z, pero no hay valores negativos. O sea, es una figura que está en la parte positiva de Z. Por eso es que llega hasta 4 y el rango es 0 menor o igual que Z, Z menor o igual que 4. ¿Ok?
Entonces, ya hemos visto cómo calcular el dominio y el rango de una función de dos o más variables. Tenemos otra, no, la misma gráfica. Aquí tenemos la gráfica y como vemos, la misma gráfica, vemos cómo es que se construye esa gráfica con las elipses hasta llegar al punto de z igual a 4. A ver, ¿es la misma función? Si es la misma función, 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esta metodología es muy útil cuando queremos dibujar planos. En geología se utiliza mucho esta técnica para dibujar lo que se conoce como no me acuerdo ahorita, planos paralelos. Se construyen planos paralelos y se va degradando cada una de las arenas, áreas geológicas a medida que vamos profundizando en la superficie. En geología se utiliza mucho para describir una figura bajo la función que tenga el plano que queremos mostrar. ¿Okay? Son curvas de nivel. Estos son curvas de nivel. Cada nivel me va representando una curva de la elipse. Y cuando se acumulan todas o se suman todas, se forma la superficie. Como ven, formamos inclusive una superficie y un volumen sobre la superficie. Por eso es que son bastante, tienen mucha aplicabilidad para determinar volúmenes de figuras, ¿verdad? De áreas o superficies que no tienen la forma común que nosotros estamos, cilindros, esferas, etcétera, etcétera. Los planos de nivel, ¿verdad? Las curvas de nivel nos ayudan a definir mucho una superficie. Para eso es que se utilizan las curvas en 2 y 3 dimensiones. En ingeniería de petróleo se utilizan mucho para describir los yacimientos, para ver cómo se mueven las curvas de nivel o las curvas isobáricas de presión a lo largo que vamos profundizando en el yacimiento. ¿Okay? Claro, data que nos suministran las herramientas que se bajan al pozo y el pozo va, a medida que va profundizando, va dando valores de presión y esas curvas de presión, ¿verdad? Se grafican y vamos obteniendo esas curvas de nivel a medida que vamos profundizando. A medida que vamos profundizando, vamos viendo cómo va cambiando la presión con profundidad. Ahí tenemos cómo trazar una superficie, ¿verdad? Cuando z vale 2. Cuando z vale 2, lo que hacemos es despejar para obtener el valor de la elipse, como lo hicimos aquí. El valor de la elipse, ¿verdad? Se construye de la misma manera como lo construimos acá, pero para un valor de z igual a 2. Para z igual a 2 lo que hago es despejar y sustituir, dividir entre los términos para obtener la ecuación de la elipse. Fíjese. Elevo al cuadrado 4. 16 menos 2. 16 menos 4, 12. ¿Verdad? Paso este término para acá. 4x cuadrado menos y cuadrado. Divido entre 12. ¿Verdad? Que es el término que me quedó acá. Y vamos a tener 12 entre 12 igual a 1. Y cuadrado entre 12. Y cuadrado sobre 12. Y 4x cuadrado entre 12 va a ser 4, 1 entre 3 porque 2 entre 4 igual a 3. Así obtengo la curva de la elipse en el plano cuando z es igual a 2. De la misma manera usted obtiene
¿verdad? El valor, si z es igual a 1, si z es igual a 4, si z es igual a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene la idea de cómo va a ser la gráfica. Le da el valor a z, despeja del valor de z, ¿verdad? Que le acaba de dar y obtiene la curva, ¿verdad? Tiene la elipse y como ya la tiene en el plano XY, lo que hace es darle valores a X y Y para construir toda la elipse en ese plano para el cual Z vale 2. ¿Entendió? Vuelvo a repetir. Si usted quisiera dibujar cada uno de los planos, lo que tiene que hacer es a la ecuación general, asumir el valor de Z, asume Z igual a 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Por decirlo así. Determina la ecuación de la elipse. Después que determina la ecuación de la elipse, lo que hace es darle valores a X y Y para obtener el valor de Y y ir formando cada uno de los términos de los pares ordenados en X y Y que le van a dibujar la elipse. Y así va construyendo toda la figura. Al final, lo que hace es unir todas las elipses y forma la superficie de la figura en general. Esa es la metodología. Ok, ya vimos cómo graficar una función de dos o más variables, cómo calcular el dominio y cómo calcular el rango, igual que como lo hacíamos para funciones de una sola variable. Ahora vamos a ver límites y continuidad y entornos en el plano. Los límites se calculan de la misma manera que lo hacíamos nosotros cuando estábamos en funciones de una sola variable. ¿Ok? Solo que ahora lo vamos a manejar en dos tendencias, X y Y, o dependiendo del límite que vayamos a calcular y las tendencias que asumamos para cada uno de los valores de X y Y. ¿Verdad? La notación va a ser ahora, si para función de dos variables sería el límite cuando X y Y tienden a dos valores de la función que tienen X y Y definida para X y Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos el límite de una función de dos variables? Sea f una función de dos variables definidas en un disco abierto centrado en el punto x0 y y sub 0, excepto posiblemente en x sub 0 y sub 0, y sea L un número real, que es el resultado del límite. Entonces, el límite, cuando x y y tienden al valor x sub 0 y sub 0 de una función, no es más que el valor de L. ¿Y cómo se obtiene ese valor de L? Sustituyendo los valores de x y y en la función para obtener ese valor. Así se calculan los límites de una función de dos o más variables. ¿Ok? La distancia entre esos puntos debería estar entre un valor de 0 y un valor de delta en la definición, ¿verdad?, de el límite. La función menos el resultado, el valor absoluto debe ser menor que un valor de épsilon. Tenemos acá un ejemplo. Vamos a verificar un límite a partir de la definición. Esto es teórico, un ejercicio teórico. En la actividad evaluada vamos a resolver solamente límites. Más adelante vamos a ver cómo se resuelven esos límites. Vamos a saltar esta parte, ¿verdad? Que lo pueden ver ustedes con más calma. Cualquier duda la pueden
utilizando la definición que vimos anteriormente, llegamos a esas conclusiones. Ok. Vamos a calcular el límite de esta función. Calcula el límite cuando x y tienden a 1 a 2 de 5x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Correcto? El dominio de esta función no existe cuando el término de abajo es igual a 0. Cuando x vale en 0, ese dominio no existe. Se está definido, es continua para valores de x más y diferentes de 0. Ok, eso no está definido en el que me están pidiendo ahorita. Entonces, vamos a usar las propiedades. Las propiedades de los límites van a ser las mismas propiedades que usted conoció en límites en matemática 1. El límite de una constante es una constante, el límite de una sumatoria de funciones es la sumatoria de los límites de las funciones, de una multiplicación de funciones es la multiplicación de los límites, del cociente de un límite es el cociente de los límites. ¿Ok? Entonces, voy a calcular el límite cuando x, y tiende a 1, 2 de 5x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo que tengo que hacer es sustituir. Vemos en la parte superior. La parte superior, aplicando las propiedades, sería 5x cuadrado y. Eso sería 5 por 1 elevado al cuadrado multiplicado por 2. ¿Cuánto vale x? 1. ¿Cuánto vale y? 2. 5 por 1, 5. Por 2, 10. La parte de arriba vale 10. En la parte de abajo, que es x cuadrado más y cuadrado, cuando el límite tiende de 1 a 2, sería 1 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, sería 1 más 4, 5. ¿Correcto? Entonces, el límite de un cociente, ¿verdad? De un cociente de funciones es el cociente de los límites. Límite de este dividido en el límite de este, eso va a ser 10 entre 5. La respuesta del límite es 2. Como ven, es bastante sencillo. Lo manejamos igual que como manejamos límite de una función de una variable independiente. Para funciones de 2 o más variables, eso se hace de esa manera. En la plataforma existe un video de YouTube tutorial donde explica claramente cómo se calculan los límites indeterminados, porque puede ser que el valor de x y s equivale a 0, ¿verdad? Si x vale 0 y y vale 0, se hace indeterminado, porque al sustituirlo sería 0 sobre 0, y eso es indeterminado. En ese caso, ¿cómo sería la teoría? La teoría maneja que tiene que por separado calcular cada uno de los límites y ver si se definen, si tienen resultados para esa parte. Existe un video donde se explica muy bien cómo calcular límites indeterminados de funciones de 2 o más variables. Ok. Aquí vemos la parte de continuidad del límite. Un límite tiene continuidad cuando está definido, cuando no es indeterminado, igual que pasa con una función de una sola variable. Aquí tiene la definición de continuidad de una función de 2 variables. Una función es continua en un punto x0 y sub 0 de una región abierta R si la función es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 y sub 0, o sea, cuando tiene resultado. Es decir, cuando hay un resultado en esa función. ¿Ok? Y será continua cuando no sea indeterminado. ¿Qué quiere decir continua? Que no sea una interrupción en la secuencia de la función. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones continuas de 2 variables? Si K es un número real, existen aquí las propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son? Cuando es un múltiplo escalar de K por F, cuando es una suma o una diferencia de funciones, cuando es un producto de funciones o cuando es un cociente de funciones. Siempre y cuando una de las funciones sea diferente
de 0 o la que está en el denominador sea diferente de 0. Cuando la función que está en el denominador es diferente de 0, la función es continua. El límite se puede resolver, no es indeterminado. Igual que como pasa en una función de una sola variable. Aquí tenemos otra propiedad, otro teorema para la continuidad de una función compuesta. Acuérdense lo que es una función compuesta, una función dentro de otra función. ¿Ok? Es lo que se denomina una función compuesta. ¿Ok? Ahí está el teorema que me explica la parte de cuando una función compuesta es continua. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De dos funciones para ver, analizar la continuidad de esa función. Si yo calculo el límite para estas funciones, veré cuando la función es continua, pero ya de por sí, ya cuando este término en la primera función es igual a 0, se hace indeterminada, ¿verdad? Y cuando este término acá también es 0, también la función se hace indeterminada. La continuidad no existe en esos puntos. Como dice acá, para el primer caso, como una función racional es continua porque lo vemos acá, es un cociente, siempre que la función del denominador, que es g de x sub 0 y 0, sea diferente de 0. Es lo que me dice acá. Para este caso, como una función racional es continua, ya de acuerdo al teorema con aquella propiedad, todas las funciones que son constantes por la función es continua, sumatoria de funciones es continua, producto de funciones es continua y el cociente es continuo siempre y cuando g de x sub 0 y y sub 0 sea diferente de 0. Entonces es lo que me vuelve a decir acá. Esta función es continua siempre, ¿verdad? Para todos los valores f, solo en el punto 0, 0, cuando equivale a 0 y y sub 0, es, en ese caso, no es continua, es indeterminada. Para el segundo ejemplo será similar. Es un cociente, es continua, excepto en los puntos en los cuales el denominador es 0. O sea, cuando y menos x cuadrado igual a 0, la función es indeterminada, no es continua en ese punto. Al graficar, nos damos cuenta de la forma que tiene la gráfica. Es continua en todos los puntos, excepto en los puntos en que se encuentra la parábola y igual a x cuadrado. En el interior de esta parábola se tiene que y es mayor que x cuadrado y la superficie representada por la función se encuentra sobre el plano XY, como se muestra en la figura. En el exterior de la parábola, y es menor que x cuadrado y la superficie se encuentra debajo del plano XY. Ya eso forma parte de la graficación de la gráfica de la figura. ¿Okay? Entonces, sabemos que una función es continua de dos o más variables continuas cuando es una constante por la función. Todas esas funciones son continuas. Cuando es una sumatoria de funciones, cuando es un producto de funciones y cuando es un cociente de funciones solo es indeterminada cuando la función del denominador es igual a 0. Para que sea continua debe ser diferente de 0, como lo acabamos de ver en estos dos ejemplos. Ahí vemos ya la parte de continuidad para una función de tres variables. Teoría similar a la anterior. Ok, entramos a la parte de derivadas parciales.
debemos recordar la definición de derivada. La definición de derivada es el límite cuando delta t tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa era la definición del límite para definir una derivada. Recuerden, la derivada va a ser igual el límite cuando delta x tiende a 0, ¿verdad? De una función x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa era la definición cuando veíamos derivada para una función de una sola variable independiente. Para una función de dos o más variables es la misma definición, solo que ahora tenemos que tener en cuenta las dos variables independientes. Entonces, por cada función voy a calcular dos derivadas. Si es una función de dos variables x y, debo calcular una derivada para x y una derivada para y. ¿Ok? La definición entonces será, si va a ser la derivada para f de x, la derivada parcial de x sería el límite cuando delta x tiende a 0 de la función de x más delta x, y, porque una función definida en x más delta x más y, antes era solamente una función definida en x más delta x. Ahora va a ser f de x más delta xy menos la función f de xy dividido entre delta x. Si fuera la derivada con respecto a y, ¿verdad? Porque así lo dice la denotación, sería entonces el límite cuando delta y tiende a 0, ¿verdad? De la función de x más y más delta y menos f de x de y sobre delta y. Y se resuelve igual que como resolvíamos las derivadas aplicando la definición de límite para calcular derivadas. Sustituyendo, eliminando términos semejantes para lograr obtener una función. Porque lo que vamos a obtener una función. Si me dicen evaluarlo, ya será un valor numérico del resultado de evaluar la derivada de esa función, como lo hacíamos al cálculo de derivadas en matemática 2, y aquí sería de la misma manera sustituyendo ambos valores de x y y en la función para obtener el valor numérico de esa derivada. ¿Ok? Así calculamos la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de una función de dos variables es aplicando el concepto de límite, como se muestra en la presentación, con la ecuación similar que aplicábamos cuando calculábamos derivada para una función de una variable. Y la notación es la misma. F de x, xy es la derivada con respecto a x y fy de xy es la derivada con respecto a y. O la derivada 1 de fxy o la derivada 2 de fxy. Son dos derivadas que usted va a calcular. Aquí está la notación para las primeras derivadas parciales, porque lo que estamos calculando son las primeras derivadas parciales. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a aplicar la definición de derivada parcial para calcular la derivada primera, que es la derivada con respecto a x, y la derivada 2, que es la derivada con respecto a y, de la función 3x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, aplicamos la ecuación, sustituimos, resolvemos el producto notable, ¿verdad? Eliminamos términos semejantes, ¿verdad? Sustituimos el valor de delta t o delta x, este término se hace 0, este término se hace 0. Aquí calculamos primero factor común para eliminar el delta x. Después que eliminamos el delta x,
nos va a quedar 6x más 3 delta x menos 2y. Al sustituir delta x por 0, nos va a quedar 6x menos 2y. ¿Por qué no sustituyo en x, y? Porque el límite tiende a delta x. ¿Ok? X y y se consideran constantes utilizando la definición de límite, porque la idea es tener una función. ¿Cómo lo haría si no aplicáramos la definición? Primero derivo con respecto a x, considerando a y como una constante. Entonces, la derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de 2xy es 2y, porque y es considerada una constante y la derivada de y cuadrado sería 0. Por eso me queda 6x menos 2y. Ya me estoy adelantando a la clase. Entonces, ¿cómo lo haríamos para la segunda derivada? ¿Cómo sería para la segunda derivada? Ok, en la segunda derivada yo voy a considerar a x una constante. El primer término sería 0. El segundo término sería 2x. Y el tercer término sería 2y. Aplicando la definición, resolviendo de la misma manera, sustituyendo, ¿verdad? Resolviendo el producto notable, ¿verdad? Términos semejantes, eliminando el delta y, saco factor común de delta y sustituyo delta y. Delta y aquí es 0. Por lo tanto, me queda menos 2x menos más 2y, que es el resultado. Si lo aplico, si lo resuelvo aplicando las reglas de derivación, en este caso, x es la constante. La derivada de 3x cuadrado, como es una constante, es 0. La derivada de 2xy menos 2xy sería 2x. Y la derivada de y cuadrado sería 2y. Y aquí es la variable y x es la constante. La constante por la variable. La derivada de y es 1. 1 por 2x, 2x. Por eso queda menos 2x. Entonces, como vemos, así se resuelve la primera derivada, que es con respecto a x, y la segunda derivada, que es con respecto a y. Sencillo. Este procedimiento es un poquito más largo, porque lo que hace es aplicar la teoría del límite para resolver una derivada, aplicando la teoría que vimos en Matemáticas 2 sobre derivadas, la definición del límite para calcular derivadas. El límite cuando delta x o delta y tienden a 0 de la función menos el delta x menos la función de x. De la misma manera. Aquí, la misma función, resolviéndola directamente, aplicando las reglas de derivación. ¿Ok? Para 3x menos x cuadrado y cuadrado menos x. Si fuera la primera derivada, que es x, sería 3 menos 2xy cuadrado más 6x al cuadrado y. Aquí la tenemos. Y si fuera para y, sería la derivada con respecto a y de 3x sería 0. La derivada de x cuadrado y cuadrado con respecto a y sería 2x cuadrado y menos 2x cuadrado y la derivada con respecto a y de 2x al cubo sería 2x al cubo, como está acá representado. Aplicando las reglas de derivación que usted conoció en Matemática 2 en la parte de derivadas. Vamos a aplicar las mismas reglas de derivación. Eso no cambia. Esto es una derivada que se denomina ahora derivada parcial porque son parcializadas por x y y porque son dos funciones de dos o más variables.
Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que nos piden resolver ambas derivadas. Para esta parte no hay problema. Aquí tiene que aplicar la regla de derivación para el seno de una variable compuesta xy cuadrado. La derivada interna, ¿verdad? O la regla de la cadena de la derivada interna por la derivada del seno. ¿Ok? Para la primera parte sería 3 por 3, 9x al cuadrado. 4 por 2, 8xy, 3y cuadrado. Y está. Para acá sería primero la derivada interna, que sería la derivada de xy cuadrado sería y cuadrado. ¿Ok? Por el coseno de xy cuadrado. Por el coseno de xy cuadrado. Para la otra parte sería, con respecto a y sería este término 0 porque no tiene y. Este término sería menos 4x cuadrado. Este término sería 6xy. Y este término sería lo mismo. Primero la derivada interna que sería 2xy multiplicado por el coseno de xy cuadrado. 2xy por el coseno de xy cuadrado. Sencillo. Si sabe las reglas de derivación, si se las conoce al pelo, no va a tener ningún problema en resolver derivadas parciales. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Similar al anterior. Solo que aquí la va a evaluar en la función 3 menos 2. ¿Qué va a pasar? Resuelve primero y después sustituye y obtiene el valor de la derivada parcial en x. Lo puede hacer de dos maneras. Resuelve primero el límite y al final sustituye. O reaplica la ecuación haciendo la sustitución ya de los puntos donde va a evaluar. ¿Ok? Dentro de la función, como está acá. Aquí hay otro ejercicio, ¿verdad? De ayer y evaluar la derivada parcial igual como lo hemos venido haciendo. Este tema es bastante sencillo, no tiene nada de complicado. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de una recta tangente es la derivada. Va a aplicar el valor de la derivada a la función esta que está acá. ¿Correcto? Eso es lo que va a hacer. Deriva la función con respecto a x y sustituye los valores para obtener el valor de la tangente, que es lo que me están pidiendo acá. Aquí hay otro ejemplo similar al anterior para el cálculo pendiente. Recuerden que cuando nosotros calculamos en derivadas la pendiente, lo que había que calcular era, para funciones de una variable, al calcular la pendiente, lo que tenía que hacer era calcular la pendiente porque esa es la definición de derivada. Si usted recuerda, la definición de derivada sale del cálculo de la recta tangente a una función. ¿Ok? Eso es la pendiente que se calculaba o que se definió en la teoría de derivadas. Ok. Aquí hay para funciones de una variable derivadas parciales. Las derivadas parciales para más de 3 variables. Se aplica la misma teoría. Aplicando la misma ecuación, solo que cambia la variable que va a utilizar dentro del cálculo del límite. Si son 3 variables, será primero con respecto a x, después con respecto a y, después con respecto a z. Igual pasa
a las derivadas. Aquí tiene un ejemplo, ¿verdad? Donde explica muy bien cómo calcular la derivada parcial para una función de 3 variables. Lo que hay que tener cuidado en aplicar la regla de derivación. Tener cuidado cuál es la que está aplicando en la variable, cuál es la que debe considerar constante y cuál debe considerar la variable a derivar. Las 4 derivadas de orden superior. Para funciones de más de una variable. Parciales de orden superior. Aquí va a calcular 4 derivadas de orden superior. O sea, va a derivar 2 veces la misma derivada. Allá lo que habíamos hecho era derivar una sola vez por cada variable. Para las derivadas totales de orden superior, lo que va a calcular es 2 veces por cada una de las variables. Primero, la X la deriva 2 veces, la Y la deriva 2 veces, y después deriva X primero y Y después, y por último, Y primero y X después. Ya tenemos 1 hora. Vamos a cortar acá y el lunes que viene seguimos explicando la parte, continuamos explicando la parte de en el tema 1. No es difícil, esto es bastante sencillo. Esta presentación está en la plataforma, usted la puede ver y la puede analizar y cualquier duda me puede hacer la consulta. Vamos a parar por el día de hoy, terminamos el día de hoy y continuamos el lunes para darle el fin de semana para que internalice la teoría que le acabo de dar. ¿Ok? Entonces, nos despedimos por el día de hoy. El lunes a la misma hora vamos a tener esta clase. La continuación de esta clase. Vamos a partir de funciones de más de uno, la parte de parciales de orden superior. Parciales de orden superior. Vamos a ver ejercicios, ¿verdad? Ejemplos. Vamos a ver diferenciales y continuamos, ¿verdad? Con la otra parte que estamos, que este fin de semana se carga del tema número 1, lo que corresponde a, como vimos anteriormente, a después de diferenciales viene derivadas direccionales, ¿ok? Y gradientes. Continuamos con derivadas direccionales y gradientes. Y para terminar con las derivadas con los planos tangentes y valores extremos de funciones de varias variables. Vamos a ver la regla de la cadena, derivadas direccionales, gradientes, planos tangentes. Ya comenzamos acá con derivadas parciales de orden superior, que es donde nos acabamos de tener. Entonces, este fin de semana, para que ustedes internalicen, estudien esta parte, vean los ejercicios y si tienen alguna duda me lo puedan preguntar este fin de semana. Entonces, ok. Entonces, hemos terminado. Vamos a dejar hasta aquí la clase y continuamos el lunes a la misma hora. La semana que viene terminamos de dar toda la teoría y ustedes tienen tiempo, ya pueden ir trabajando en la primera parte de la actividad evaluada número 1.
La actividad evaluada número 1 va a llegar hasta diferenciales. La actividad número 2 comienza a partir de lo que es derivadas direccionales, gradiente, planos tangentes, máximo y mínimo extremos de la función. Que pasen buenas noches y ya saben, cualquier duda al respecto la pueden manifestar a través del foro en el aula de Matemática 3 o al WhatsApp del 0414-511-2518. Que pasen muy buenas noches.